Muchas gracias y muy buenas noches. La Defensora del Pueblo presentó al Congreso Nacional el informe de rendición de cuentas y en él se señala que los derechos adquiridos de los trabajadores son los que motivan más denuncias ante esa entidad. No sorprende entonces que siendo el Estado el principal empleador del país, con algunas fuentes estimando que un 7% de la población dominicana trabaja para el gobierno, la mayoría de esas denuncias se presenten entonces contra entidades gubernamentales. Naturalmente, esto no quiere decir que el Estado es el único infractor de los derechos de los trabajadores en el país. La prensa ha reportado que el informe resalta la práctica de distraer el 10% de ley por concepto de propina para los trabajadores de restaurantes como los meseros, entre otros. Y ni hablar de las grandes empresas en las que el empleador crea sindicatos amarillos o sindicatos falsos, en los que los miembros sindicados responden a los intereses del empresariado empleador y no del trabajador, afectando procesos de negociación colectiva. En ocasiones, cuando se llama al diálogo entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, realmente solo se conversa entre propios empresarios porque pagan campañas y crean estos sindicatos falsos. Así que tanto el sector privado como el sector público muestran conductas abusivas y a veces cómplices en cuanto a la vulneración de los derechos de los trabajadores. Y lo peor de todo es que arremeter contra el derecho de un trabajador no solo tiene efectos en la vida de esa persona empleada, sino de todo el país. Por ejemplo, los sindicatos amarillos que mencionábamos anteriormente presentan una amenaza al nivel real de sindicalización del país y la ciencia ha demostrado que los niveles reales de sindicalización están vinculados a los niveles de desigualdad, pues mientras menos sindicatos hay, señores, menos igualdad se registra. Como sabemos, la desigualdad es un factor muy vinculado y a veces detonante de males sociales peligrosos como la criminalidad, la violencia, la polarización política, entre otros. Podemos estar pagando con sangre de seres queridos y violencia en las calles la desigualdad que imponen las agendas de aquellos que no respetan los derechos laborales. A ello hay que sumar el aumento que se registra en la cantidad de familias monoparentales, salarios mínimos por debajo del precio de canasta básica, mujeres capacitadas ganando menos que sus pares hombres por igual trabajo y servicios públicos deficientes que obligan al trabajador a pagarlos a precio privado con salario insuficiente. Por eso, en adición a las necesarias reformas para fortalecer los derechos de los trabajadores, especialmente las relativas a la jornada ordinaria, el salario mínimo, la licencia de paternidad, entre otras, hay que respetar los derechos de los trabajadores que ya se encuentran protegidos por la ley vigente. Retornamos contigo.